Seguimos aprendiendo y seguimos avanzando y también seguimos con Cubase y yo sigo contigo. Soy Alex Track One, tu profe de música electrónica. Ha llegado el momento de que nos metamos en el punto número 4.5, menú archivo exportar. Archivo exportar. Y como ves aquí tenemos un montón de opciones. Algunas no aparecen, están desmarcadas, no podemos hacer nada por mucho que hago clic, como ves no va. Cuando veas algo en gris es que está desactivado, a menos que hagas otra cosa. Aquí en este caso no podemos exportar un archivo MIDI porque no hay ningún fichero MIDI cargado, digamos, ¿vale? Pero si yo crease una pista MIDI, en esta pista MIDI me hiciera alguna especie de patrón, vamos a hacer aquí alguna nota. Si yo ahora selecciono esto y le digo archivo exportar, como ves ahora, archivo MIDI, está marcado sin ningún tipo de problema y podría exportarlo. Entonces cuando veas alguna opción que está en gris es directamente porque no estás haciendo otra cosa importante para que esa opción esté activa. Entonces, ¿qué tenemos dentro del archivo del menú archivo exportar? Bueno, como ves, lo primero que tenemos es exportar archivo MIDI. Imagínate que tienes una melodía como esta que yo acabo de crear aquí y quieres exportarla para guardarla o para trabajarla en otro secuenciador o para meterla en otro programa o para lo que tú quieras, simplemente como un backup, por ejemplo. Pues podrías perfectamente seleccionarla y decirle archivo, exportar, archivo MIDI. Al igual que los loop MIDI, que esto lo veremos un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Luego también tenemos exportar mezcla de audio, que también daremos, digamos, tendremos contenido dentro del curso explicando todo lo que concierne a cómo exportar bien tu mezcla de audio. Podemos exportar las pistas seleccionadas para luego importarlas tal y como habíamos comentado en la clase anterior. Podemos exportar la pista de tempo. El tempo en Cubase puede ser lineal o puede ser dinámico, que vaya cambiando a necesidad. Entonces tú puedes exportarte esa pista de tempo por si la quieres importar en otro proyecto donde estés haciendo la sonorización del vídeo, por ejemplo. Puedes exportarte incluso partituras, datos XML, los datos del blog de notas, porque dentro de Cubase tenemos un blog de notas, en proyecto blog de notas, y en este blog de notas tú puedes apuntar todo lo que tú quieras. Entonces todo este texto puedes decirle archivo, exportar datos del blog de notas y te lo guardas en un fichero externo, aunque aquí también podrías seleccionarlo y hacer un control C o comando C en Mac, te lo copias y lo pegas en un documento y ya está, ¿de acuerdo? O sea que es un blog de notas total en el que tú puedes coger y hacer un control C, un control V, otro control V, puedes hacer un control C y al final un control V, editar, espacio, puedes incluso hacer la letra más grande con la ruletita del ratón y el control, ¿vale? Estaría guay poder ir un poco más allá y seleccionar, subrayar y tal, pero bueno, a tanto no llegamos, pero por lo menos para apuntar dentro de cada proyecto está bastante bien. No es el único tipo de documento de texto, digamos, que podemos tener en Cubase, ¿vale? Pero ya veremos un poco más adelante el tema de cómo anotar parámetros y cómo anotar cosas importantes. Pero en archivo exportar tenemos datos del blog de notas, digamos, y luego archivos OMF, sincronizaciones y demás, que es un tema un poco más avanzado. Entonces, en archivo, sobre todo exportar, nos debemos fijar en archivo MIDI y en mezcla de audio, que van a ser las principales que utilizaremos. Sobre todo, mezcla de audio. Porque en el momento en el que tú ya tienes una canción hecha, un proyecto hecho de Cubase, querrás exportarlo en MP3 para que la gente lo pueda escuchar en sus iPods, en sus iPhones, en el coche y donde quieran, o incluso si quieres subirlo y ponerlo a la venta en iTunes o subirlo a SoundCloud, necesitas que esté en un formato ya final y un formato de reproducción compatible con un gran abanico de, digamos, reproductores, es decir, MP3 o WAV o FLAC o alguno de estos. Así que aquí será donde lo haremos, ¿vale? En exportar mezcla de audio.
Ya te digo que este menú es bastante importante, pero no es la única manera que tenemos en Cubase de exportar cosas. Hay más formas, pero esta es como la principal y la que está más a mano, que tienes que tener en cuenta siempre. Aparte también que esta funciona dependiendo de algunos factores, en concreto y el más importante es que haya localizadores en tu proyecto. Ahora mismo no hay localizadores. ¿Qué son los localizadores? Esto. Cuando tú llevas aquí el ratón, te sale el lapicerillo, ahí puedes hacer clic y arrastrar hacia la derecha, pues tienes que tener localizador izquierdo, que es este, y el derecho, aunque todo esto también lo iremos viendo más adelante en el curso, ¿vale? Pero esto es un requisito fundamental para que cuando tú le des archivo, exportar mezcla de audio, se pueda exportar. Si no hay localizadores, te va a decir que no hay localizadores y te va a dar error, pero no te preocupes, que ya te digo que iremos haciendo pruebas para que veas cómo te puede fallar, por si te falla, que sepas cómo actuar. Venga, pues llegamos hasta aquí en esta clase. Soy Alex. Hasta luego. Chao.